en la cabeza ahí afuera.
how the economy will be going, and in that way have a more accurate estimation for next year, for example. But what we are showing here is based on what we can see right. Okay, right, so right if now. you don't mind a follow-up question, like you say that Trump wasn't part of the picture, so in this case, why, like, how do you justify this trends for 2025 for both the U.S. and China, based on what elements? I would be cautious to say that the second term of President Trump is going to be similar to the first term. We don't know about that. I think there are some lessons learned from the first term as well. But see this, despite all this political rhetoric that we have heard for so many years, the U.S. and China economic relations are very strong. It's like two years ago, for example, in the midst of the peak of, these protectionist measures, trade flows between U.S. and China reached the highest historic levels ever. And I think there has been a lot of, for example, investments going to, U.S. investments going to China, Chinese investments going to the U.S., and that cannot be taken away immediately. So I think China and U.S. rely on one another. You can see the complexity of the supply chain. So in my view, I think the trade flows are still going to be very important, very strong. Thank you. Thank you. Good morning, Mr. Chapnik. Good morning, Mr. Kuriyama. My name is Rebecca Ampulia from Proactivo Magazine, local media. So my question will be about the graphic about gold, silver, and copper prices. We would like to know, is there a strategy for this mining sector about maybe copper? That is one of the main important metals here in Peru that we are exporting. Thank you. Yeah, definitely the current prices is an advantage for any country that relies on those minerals, right, to export. So in the case of Peru, I mean, there are clear benefits about it. But also what we need to keep in mind is that an increase of those prices could increase production costs. And so that could also have an impact, to some point on inflation. I think it's important to continue promoting investments in the mining sector, in Peru in particular. So I think mining investments, they fell for so many years, and we need to recover from that. So it's important for the government to give the proper signals to attract this investment and be able to develop these projects and produce more minerals. Good morning, Mr. Chapnik, Mr. Kuriyama. Miguel Ortiz from Agencia Press Noticias. Okay. Given the importance of economic integration, could you elaborate on any agreements or projects in place to strengthen cooperation among Asia-Pacific economies? Well, there are a lot. For example, let me give you an example about Peru, right? Yeah. Thanks to APEC, Peru was able to strengthen trade relations with Asia. And because of that, it was possible to sign and put in place trade agreements with China, Japan, Korea, Singapore, Thailand, Australia. It was on the sides of an APEC meeting in 2008 here in Peru, when Peruvian authorities announced that Peru was joining a negotiation process that later became the TPP and then later the CPTPP. And this is a mega trade agreement that, besides many of the APEC members that I mentioned before,
It also includes, from the Asian side, New Zealand, Malaysia, Brunei. It includes Canada, it includes Mexico, Chile. And so it's been very, very positive for Peru. Peru has also been able to take advantage of organizing APEC and being able to sign a promotion, investment promotion agreements, also memorandum of understandings to allow the entry of some Peruvian agricultural products to other markets, among other things. And let me tell you something, there are some countries in Latin America that have been trying to create this network of trade agreements with Asian members, but it has not been possible. Why? Because they are not part of APEC, and therefore it's much harder for them to build this solid relationship and have a smooth interaction with other governments and be able to agree on these instruments. One of the cases is Colombia, for example. Colombia has been trying to negotiate agreements with Asian members, but it hasn't been that easy for them, as opposed to the case of Peru. So you can see how positive this has been for Peru. Thank you. Thank you, sir. If I'm not mistaken, Carlos, that announcement was made just across the hall in 2008 in this building. Question here in front. Abel Cárdenas de Ojo Público, doctor Kuriyama, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería hacerle dos consultas puntuales. Una sobre qué tan importantes son, por ejemplo, los contextos políticos y sociales de los países al momento de las negociaciones, como por ejemplo reformas legislativas o por ejemplo temas relacionados a la independencia judicial en los países al momento de las negociaciones, porque se ha hablado, por ejemplo, o se ha mencionado constantemente que APEC es un foro apolítico en donde no se tocan temas sobre estos temas, ¿no? Y el otro era que si se han evaluado, se han planteado algunas recomendaciones en torno a las negociaciones económicas que pueden estos países, sobre todo en un contexto en el que países asiáticos, sobre todo China, están teniendo muchas inversiones en Latinoamérica y partiendo sobre todo de que entre los países de la APEC no todos están en una situación de industrialización, por ejemplo, ¿no? Como China. En el caso del Perú todavía tenemos una economía de exportación de materias primas. ¿Hay algún tipo de políticas que se están planteando para equilibrar, digamos, esto en el futuro? Comencemos con la primera pregunta. En el caso de APEC, usted tiene toda la razón, que APEC no es un foro político, es apolítico. Lo que ocurre es que en las reuniones de APEC se discuten temas económicos solamente, pero por ejemplo ahora, ¿qué está ocurriendo? Están asistiendo muchos ministros de comercio, de relaciones exteriores, también están viniendo primeros ministros, presidentes. Entonces, en los márgenes de estas reuniones de APEC ocurren estas discusiones para fortalecer las relaciones económicas, políticas entre los miembros de APEC. Entonces, es por ello que se ha logrado, por ejemplo, llegar a acuerdos para cerrar, por ejemplo, acuerdos de libre comercio, anunciar la conclusión exitosa de estas negociaciones, entre otras cosas más. Y en estos márgenes también se han suscrito este tipo de acuerdos. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizar APEC como una oportunidad, en el sentido de que van a haber muchas autoridades presentes y utilizamos estas ocasiones para organizar otras reuniones en paralelo que permitan fortalecer estas relaciones regionales o bilaterales. Ahora, sobre la segunda pregunta, perdón, si la pudiera repetir.
Sí, me refería si se han planteado algunas recomendaciones para en el futuro equilibrar un poco las economías, entendiendo que... Muchas gracias. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que exportar recursos naturales no es malo. Yo creo que tenemos que pensar en los recursos naturales como una gran oportunidad para poder conseguir recursos y poder invertir estos recursos en una serie de sectores y en una serie de actividades que nos permita obtener un crecimiento sostenible. Le doy algunos ejemplos, ¿no? Tenemos muchos países desarrollados en el mundo que son primarios exportadores, pero han alcanzado niveles de desarrollo muy altos. Por ejemplo, Noruega, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la gran parte de sus exportaciones son productos naturales, recursos extractivos. Pero ¿qué ocurre? Ellos han logrado utilizar estos recursos eficientemente para poder invertir en otros sectores, en infraestructura, en servicios públicos, bienes públicos, y eso conlleva pues en una mejora de las condiciones de vida. También aquí pues en Perú y en América Latina nosotros tenemos un mal muy grande, que es el mal de la corrupción. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay corrupción, lamentablemente la plata no alcanza. Pero si no hay corrupción, la plata sí alcanza para llevar a cabo muchos de los proyectos que la población necesita. Entonces, lo que yo diría es que tenemos que aprovechar, tenemos que exportar los recursos naturales que tenemos, pero también tenemos que invertir en muchas cosas en paralelo. Hay un tema de agenda interna y hay un tema de agenda externa. Las dos tienen que ir en paralelo. Entonces, mientras nosotros seguimos comercializando con el resto del mundo, también tenemos que invertir, por ejemplo, en la formación de capital humano, ¿no? Entre otras cosas más. Buenos días, doctor Chamnin y doctor Kuriyama. Mi pregunta la voy a hacer en español, ya que los peruanos estamos justamente interesados en los temas. Mi nombre es Anthony Ramos Vargas, soy presidente, en este caso, de la Red Nacional de Juventudes de Perú. Bien, hemos hablado mucho del milagro peruano, del emprendedor peruano. El 70% de los emprendedores, por lo general en el Perú, llegan a tener solamente sus emprendimientos, llegan a sobrevivir entre 1 año y medio, máximo, o 2 años. Como sabrán, el Perú tiene un 70% también de emprendedores, en este caso, que están en la informalidad. Se hablaba mucho de la política, en este caso, que se plantea, ¿no? Para incentivar a los emprendedores. Mi pregunta es la siguiente. Si tenemos una moneda tan sólida en el continente, hemos logrado tener grandes emprendedores, pero estamos en la informalidad. La pregunta sería, ¿y de qué manera en este caso la PEC plantea esta reforma, llevar la informalidad a la formalidad a los emprendedores, ¿no? Y de qué mecanismos se utilizaría, ¿no? Más allá de la universalización, de incluir a todos en el sistema y no dejar a nadie afuera, ¿no? Muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, este año se está discutiendo, ¿no?, una hoja de ruta para promover la participación en el mercado formal, para incrementar la participación en el mercado formal. La informalidad existe en todos lados, en todo el mundo. Sin embargo, en el Perú los niveles son bastante elevados. Se dice que la informalidad representa aproximadamente el 60% del PBI. Es una cifra muy alta. ¿Y qué tenemos que hacer para, digamos, reducir la informalidad? Entonces se están discutiendo una serie de cosas. Por ejemplo, necesitamos mejorar el clima de hacer negocios. Por ejemplo, si tenemos muchos trámites engorrosos que toman demasiado tiempo, pues habrá muchos desincentivos para que personas puedan abrir una empresa formalmente, para que puedan conseguir todos los permisos necesarios.
Entonces lo que tenemos que hacer es que el costo de ser formal sea menor al costo de ser informal, y asimismo el beneficio de ser formal sea mayor el beneficio de ser informal. Entonces tenemos que trabajar mucho en eso. Tenemos que buscar, por ejemplo, una simplificación administrativa, simplificación tributaria. Por ejemplo, si tenemos una pyme, ¿no?, que quiere tener todo en regla, quiere formalizarse, quiere pagar impuestos. Aquí en Perú existen como 3 esquemas, pero las pymes no tienen tantos recursos para poder estar analizando todos los esquemas. Si el esquema fuese muy único y simple, yo estoy seguro de que la gran mayoría buscarían, ¿no?, formalizarse. Entonces tenemos que buscar regímenes tributarios simples, después los temas de procedimientos, el tema